Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Qué gusto estar estudiando la palabra de Dios. Y a propósito de estudiar, en alguna ocasión Juan, el papá de Pepito, le dijo: oye Pepito, qué caros me están saliendo tus estudios. Y Pepito contesta: uy papá, y eso que soy de los que menos estudian. El estudio de la palabra de Dios es algo verdaderamente importante y te invito a que me acompañes con tu Biblia al quinto libro. Vamos a comenzar a estudiar el quinto libro de la Torá. Tú y yo lo conocemos normalmente como el libro de Deuteronomio y empezaremos obviamente en el capítulo 1, en el versículo 1. Desde allí el Señor nos hablará cosas muy importantes acerca de este libro. Y le he puesto en esta ocasión: de nuevo por favor, de nuevo por favor. ¿Alguna vez te ha gustado hacer las cosas otra vez? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿De nuevo y otra vez? A propósito, también en alguna ocasión un joven tuvo que pasar la noche cerca de un lugar donde tenían una grabación continua, una grabación publicitaria. Y le comentó a sus amigos: oye, estuve oyendo toda la noche el mismo eslogan todas las veces. ¿Y qué te pasó?, le dijeron. Y entonces el joven contestó: no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada. ¿Qué pasa cuando tú y yo repetimos? ¿A quién le gusta repetir las cosas? A poca gente. Sin embargo, el poder de la repetición es algo sumamente importante. Y el repetir tiene muchas ventajas. No debemos de verlo como algo que no nos ayuda o que realmente nos quita el tiempo. Por el contrario, la repetición de las cosas buenas nos ahorrarán mucho tiempo en nuestra vida. En la clase pasada estuvimos viendo que la vida es un viaje. Y dice, por cierto, acerca de los viajes un refrán: para el último viaje no se necesita equipaje. Tú te imaginarás cuál es ese último viaje, ¿verdad? Ir a la presencia del Señor. Pero precisamente ese último viaje es el más importante y es en el que más preparados vamos a estar. No necesitaremos el equipaje de esta vida, pero sí tenemos que asegurarnos que todo esté bien. El libro de Deuteronomio es el último viaje que hace Moisés, precisamente porque lo hace al final de sus días. ¿Qué pasa cuando una persona tiene el final de sus días próximo? El final de una etapa, por ejemplo, aunque no sea el final de su vida, pero sí puede ser el final de una etapa. Tiene que asegurarse que esa etapa se cierre bien, porque después de todo, lo último suele ser lo más importante. Por ejemplo, la última visita que tú llegues a hacer a alguna persona, el último beso que le puedas dar a tus seres queridos, las últimas palabras que le puedas brindar a un amigo al que ya no vas a ver. Esos momentos suelen ser los más importantes y Moisés está precisamente en ese último tiempo para instruir al pueblo que ha liderado y ha instruido durante 40 años. ¿Qué nueva instrucción les va a dejar? ¿Qué es lo que les va a decir? Bueno, pues en realidad Moisés tenía que asegurarse de que las cosas quedaran muy claras, que lo que no habían aprendido lo tuvieran muy presente y lo que tenían que corregir, así se hiciera. El libro de Números, el libro anterior que terminamos la semana pasada, es un libro que se estudió, se desarrolló una historia a lo largo de 40 años. En cambio, el libro de Deuteronomio solamente se desarrolla en una historia de 30 días aproximadamente. Curiosamente, el libro de Deuteronomio es el libro más citado por Jesús en los evangelios. Tal parece que Jesús, y obvio, no habría por qué pensar que no, Jesús sabía este libro y muy posiblemente de memoria, porque en cada ocasión que él tenía que enseñar algo, repetía precisamente las palabras del libro de Deuteronomio. Ahora, Moisés, ¿por qué escribió este libro
el cual muchos llaman la joya de la Torá, lo último que sucedió, lo último que se escribió y posiblemente lo más importante. Yo encuentro 3 razones prácticas por las cuales Moisés escribió este libro al final de sus días. En primer lugar, para responder a Dios. Había estado ya el mensaje de Dios a través de los 4 primeros libros que tú conoces: Génesis, Éxodo, Levíticos y Número. De hecho, si tú vas a estos últimos 2 libros, Levítico y Números, en sus capítulos 1, a partir del versículo 1, te vas a dar cuenta que son palabras que dijo Dios a Moisés para que las dijera a su vez al pueblo. Es decir, se tiene la idea clara que los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados así directamente por Dios para Moisés. Fue la instrucción que Dios dictó. Pero el 5.º libro empieza de una manera diferente. Fíjate cómo dice Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Esto es algo que ya sale de Moisés. Sigue siendo palabra de Dios. Pero ahora ya no es un dictado de parte de Dios hacia el hombre, sino que es como si fuera la respuesta que el hombre da a toda la instrucción de Dios. A mi papá le gustaba que cuando me dieran una instrucción, siempre me dijera si había yo entendido o no. Siempre teníamos que contestar. Entonces, en este momento, Moisés es como si estuviera contestando esa instrucción de Dios, si estuviera respondiendo. Y es que la instrucción de Dios, el mensaje de Dios, merece ser respondido. Por cierto, a propósito de responder, Jesús fue quien vino a responder con un amén a toda la instrucción de Dios, el Padre. Porque mientras el Padre ordenó todas las cosas en la Torá, Jesús vino a decir a todas ellas, amén, así sea. Como tú lo has dicho, Padre, así lo voy a hacer. Jesús es el amén. Jesús es la respuesta a las Escrituras. Segunda cosa, ¿por qué lo escribió al final del tiempo? Precisamente porque el pueblo necesita una instrucción continua. La primera, había que responder a Dios. La segunda, hay que dar una instrucción continua. Cuando nosotros leemos la Torá, pasa muchas veces de nuestra conciencia el hecho de que estamos frente, ya en Deuteronomio, estamos frente a una generación diferente, distinta, nueva de la que salió de Egipto 40 años atrás. Esta otra nueva generación no conoció el poder de Dios allá en Egipto, por supuesto que no, y tampoco entendió la importancia de la instrucción de Dios, la importancia de la Torá. Así que a esta nueva generación había que enseñarle y por ende había que repetirle la palabra de Dios. Tercera razón por la que Moisés escribió las Escrituras al final de los tiempos, para tener un manual de libertad. ¿A qué nos referimos? Tanto la generación anterior como esta, obviamente tenían una mentalidad de esclavo. La primera porque precisamente salieron de la esclavitud, pero llevaron esa forma, esa perspectiva durante toda su vida. Y la segunda porque, ¿de dónde aprenden los hijos sino de los padres? Seguramente la primera generación le había transmitido esa perspectiva de estrechez, de limitación, de esclavitud, de cautividad a sus hijos. Y esa nueva generación tenía que aprender a vivir como un pueblo libre. Así que estas son las 3 razones por las que Moisés decide escribir este maravilloso libro, para responderle a Dios, para instruir al pueblo, porque no habían escuchado la Torá completamente, y para tener un manual de libertad. Repetir la instrucción. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Dice así: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, que Horeb es el monte Sinaí, dice, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Versículo 3, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primer mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Dios le había mandado acerca de ellos. Moisés en estos primeros versículos hace un énfasis y dice aquí, estas son las palabras, en hebreo devarim.
Por eso es que este libro se llama así en su original, palabras, es decir, en hebreo se llama este libro Devarim, el que tú y yo conocemos como el Deuteronomio. Estas son las palabras. Lo más importante que un rico quiere dejarle a sus hijos, pues es tal vez su riqueza, ¿verdad? Lo más importante que un científico quiere dejarle a la sociedad son sus descubrimientos, sus inventos, sus avances tecnológicos. Lo más importante que quiere un deportista dejar a su nación son sus logros con los cuales puso en alto el nombre y el honor de su nación. Pero Moisés, lo último que quiso dejarle al pueblo de Israel fueron sus palabras. Y de la misma manera es lo que un padre quisiera dejarle a sus hijos. Es cierto que le puede dar riqueza, es cierto que le puede dar ventajas, es cierto que le puede dejar honor y todo eso es excelente. Pero si hay algo muy importante que le debe de dejar un padre a sus hijos, son precisamente la repetición de las palabras de Dios. Pero aquí Moisés hizo un énfasis, dice 11 jornadas, 11 días. Señores, 11 días se lleva desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, la entrada ya prácticamente la entrada sur a la tierra prometida. Señores, se lleva 11 días y ustedes se hicieron 40 años. Aunque amablemente, aunque de manera diplomática, aunque haciéndolo con tacto y gentileza, de todas maneras, Moisés les recuerda uno de los más grandes errores que han tenido. Por cierto, tu papá, tu mamá, ¿alguna vez te ha recordado algunos de tus errores una y otra vez? ¿Por qué lo harán? ¿Por qué lo harán? ¿Por qué querrán repetir tantas veces eso? Los jóvenes de hoy, como los de ayer y de todas las edades, han resistido cuando sus padres les repiten sus errores. Pero crean, jóvenes, como eres tú, tal vez que me estés viendo, o como lo fui yo en el pasado, tenemos que entender que nuestros padres siempre quisieron repetirnos las cosas precisamente por una razón importante. Teníamos que aprender. Y esta es una de las primeras razones de las repeticiones. ¿Qué pasa si no se revisa continuamente esos estándares? El pueblo de Dios tenía los mejores, los más grandes, los buenos, los mejores estándares de vida que cualquier ser humano puede llegar a aspirar, la mejor cultura. Y sin embargo, aún así había que revisar. En la construcción son muchos los estándares que los gobiernos actuales están exigiendo a las constructoras y pese a ello, no solamente se tienen que dar esos estándares, sino que se tienen que revisar continuamente. En este año, hace algunos días, ya casi un par de meses, no tanto, ocurrió una tragedia en la ciudad de Miami, Florida. Una tragedia obviamente por demás lamentable, donde muchas personas perdieron la vida. Y perdieron la vida precisamente porque no se revisaron los estándares que tenían que revisarse. Un edificio frente a la playa, 52 departamentos. La gente se encontraba allí. La BBC de Londres sacó una imagen en la que se llega a ver, porque las fotos que sacó la prensa obviamente no, aunque se ve la destrucción, no permiten ver la magnitud de esto. Y no tanto por el edificio en sí, sino por las vidas que albergaba ese edificio. Y ese edificio sufrió un colapso por etapas. Por ejemplo, la parte azul que muestra esta gráfica lo sufrió en un momento y la parte naranja vino el colapso en otro momento. Lamentable, muy lamentable lo que ocurrió en fechas recientes ahí en esa ciudad frente al mar. Las investigaciones iniciales que se hicieron arrojaron el hecho de que ese edificio se estaba hundiendo cada año y vaya, ya hasta lo podían inclusive medir. Y aunque no era mucho, se estaba hundiendo. La segunda causa por la cual
arrojó estas investigaciones preliminares es precisamente porque la estructura se estaba erosionando por el salitre, ya que este edificio se encuentra frente a la playa. Estas cosas no ocurren con frecuencia, ni en ese lugar ni en muchos otros. Pero lo que en verdad pasó fue un descuido en revisar los estándares que deben de tener esto. Esto el día de hoy, además de permitirnos insistir como siempre en las condolencias a todos los afectados, también nos deja ver la importancia que tenemos nosotros que tener en la estructura espiritual de nuestras propias vidas. Estamos revisando conforme a la palabra de Dios, conforme a los estándares verdaderamente nuestra vida. Estamos revisando que no se esté hundiendo. Estamos revisando que no se esté erosionando. Para esto es sumamente importante la repetición. Y el libro de Deuteronomio evita precisamente esos colapsos en la vida espiritual de cada persona que estudia la palabra de Dios. ¿Por qué repetir? Moisés se dedicó en el libro de Deuteronomio a repetir lo que había dicho precisamente en los 4 libros anteriores. Cuando tú lees Deuteronomio dices, ¿otra vez los 10 mandamientos? ¿Otra vez ver el asunto de los 40 años en el desierto? ¿Otra vez repasar el asunto de las rebeliones? ¿Otra vez repasar? ¿Por qué lo tenemos que repetir? La palabra de Dios repite verdaderamente por cuestiones muy importantes, pero te voy a dar cuatro razones prácticas que yo encuentro del por qué se repite en este libro que se le llama la joya de la Torah. Repetimos la escritura para mantenernos apegados al original. Escucha lo que dice aquí, Deuteronomio 4:2. No añadas a la palabra que yo os mando, ni disminuyas de ella, para que la guardes, los mandamientos del Señor, vuestro Dios. Es importante que para poder saber que no le falta nada o que no le sobra nada a tu enseñanza, la que tú recibes y la que tú das también, es importante que regreses a revisar el original. Así que hay que volver a repetir. Segunda razón importante del por qué Moisés repitió cosas en el Deuteronomio. Repetimos para que asegurarnos que la enseñanza es correcta, no solamente que no le falte o no le sobre, sino que además es correcta. Dice aquí Deuteronomio 1:3, Moisés habló a los hijos de Israel conforme, esta palabra es clave, conforme a todas las cosas que Dios le había hablado acerca de ellos. Es decir, cuando Moisés habló al pueblo de Israel tenía que ser conforme a lo que Dios dijo. Este sentir lo vemos en toda la escritura. Escucha, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué nos dice el apóstol acerca de ser fieles a las escrituras? Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El día de hoy existen muchísimas enseñanzas, pero aquí nos ocupamos de que las enseñanzas sean conforme a la palabra de Dios, que no le falte algo o que no le sobre algo. ¿Por qué? Porque así debe ser, así nos instruye no solo Moisés, sino el apóstol Pedro. Y no solo el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo. Escucha, Hechos capítulo 26, versículo 22. Es insistente la palabra en esto. Hechos 26, 22 dice así, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y lo que Moisés dijeron para que habían de suceder. Pablo, un gran conocedor de las escrituras, tenía por norma esto, no decir nada que no se haya dicho por Moisés y por los profetas. Es importante que tú revises las instrucciones que recibes de la palabra de Dios, porque vaya, si hay algo el día de hoy que sobra, es gente que le añade a la palabra de Dios, que le quita y que dice cosas conforme a sus ideas, su experiencia, su corazón, sus inventos o cualquier cosa, pero que se pierden de las palabras que son conforme a lo que dice la Biblia. Tercer cosa, ¿por qué repetir la palabra de Dios? ¿Por qué repetir la Torah? La Torah la repetimos porque es la base de un buen maestro.
Y a lo mejor tú estabas preguntando, bueno, ¿y qué onda? Jesús también habla de repetir. Mira lo que dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino la he venido para cumplir. Jesús mismo se sujeta y se somete a la Torá, a la palabra del Señor. Y cuarta cosa, repetimos la palabra de Dios porque el que cree lo que dice la Torá, sí, el Pentateuco, el que cree lo que dice el Pentateuco, termina por encontrarse con Jesús. Fíjate lo que dice Jesús en Juan, capítulo 5, versículo 46. Escucha lo que dice Jesús. Él es el camino, ¿verdad? Él te va a guiar. Escucha lo que dice él respecto a la Torá. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, dice Jesús, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús está poniendo el parámetro de manera clara. Para que tú puedas encontrarte con Jesús, tú debes conocer las palabras de Moisés. ¿Por qué? Porque de Jesús, precisamente de Jesús, es que Moisés escribió. Así que si tú estudias repetidamente la Torá, terminarás por encontrarte nada más y nada menos con Jesús. Es importante que como creyente de Jesús, tú sigas sus enseñanzas y no le añadas ni le quites a la Torá. Y es importante que repitas su estudio una y otra vez para que de esa manera evites entender mal algunos otros pasajes de la Biblia. Pero ¿por qué repetir? ¿Por qué otra vez más? Bueno, dice Deuteronomio 1:19. Ok, ya tenemos claro que hay que repetir la palabra de Dios. De hecho, los estudios de la Torá se hacen cada año y, aunque ya la hemos visto, siempre salen cosas nuevas. Sí, ahí donde algo que ya habíamos leído, siempre sale una enseñanza sobre lo que ya está escrito, pero sale nueva, sale fresca y sale aplicable al día de hoy. Escucha lo que dice Deuteronomio 1:19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Dios, el Señor, nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. ¿Por qué menciona Moisés Cades Barnea? Lo mencionó en los primeros 4 versículos, lo menciona en el versículo 19. ¿Por qué una y otra vez Cades Barnea? ¿Qué tiene que ver con Cades Barnea? Bueno, si recuerdas la enseñanza en el libro de Números, en las enseñanzas que hemos tenido en el pasado, tú vas a saber qué es Cades Barnea. Moisés repite esto porque recordarás lo que ocurrió en Cades Barnea. Bueno, pero ¿qué significa Cades Barnea? Cades viene de la palabra Cades Kadosh. ¿Recuerdas más o menos qué es eso? Kadosh, santo. Ok, Cades es santo, se refiere a Kadosh, algo que es santo. Pero Barnea significa peregrinar, también significa deambular y algo un poquito más turbio, divagar. Es el lugar donde se junta lo santo con aquello que divaga. ¿Qué ocurrió en Cades Barnea? ¿Recuerdas bien cuando los famosos espías dieron su reporte? 2 de ellos dieron buen reporte, pero 10 de ellos dijeron no, y ahí el pueblo sintió temor de las promesas de Dios, dijeron no van a suceder y decidieron no entrar en la tierra prometida. A partir de eso les costó 38 años adicionales al pueblo de Israel, 38 años adicionales, ¿verdad? Para que ellos pudieran entrar y morir toda aquella generación. ¿Por qué el Señor insiste en repetirnos la palabra una y otra vez? ¿Tú has leído la Biblia completa en alguna ocasión? Bueno, si no lo has hecho, es importante que lo hagas. Y cuando hayas terminado de leer la Biblia, ¿qué buen libro te podríamos recomendar? Déjame pensar. La Biblia. Vuelve a leer la Biblia una y otra vez. Y si tú eres de esas personas que se dan el tiempo larguísimo de un año para leer la Biblia, te felicito. Cuando la termines, el libro que te recomiendo es que vuelvas a leer la Biblia. Te sorprenderás todos los detalles que en tu primera lectura dejaste pasar, o en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta, y verás cómo el Señor afirma sus enseñanzas en ti. Te encuentras
mejor con la persona de Jesucristo y aprendes mucho más. Pero ¿por qué repetir, además de que tiene ciertos beneficios? Muy sencillo. El pueblo de Israel estaría nuevamente puesto a prueba. La generación pasada, la que reprobó y que murió en el desierto, pues esa quedó allí. Pero la nueva generación estaría otra vez en la disyuntiva de entrar o no entrar a esa tierra prometida. Es decir, Dios los puso a prueba otra vez en el mismo lugar. ¿Será que Dios quiere reprobar a la gente con la misma prueba, con el mismo examen? ¿Alguna vez tú tuviste que realizar 2 veces el mismo examen? Dios no quiere reprobar a nadie y no por eso le hace pasar repetidamente las pruebas. Al contrario, Él quiere que aprobemos siempre. Lo que pasa es de que si nos pone de nueva cuenta en la misma prueba, es porque Él tiene la confianza de que tenemos todo lo necesario para ahora sí pasar la prueba. ¿Qué pruebas no has pasado en tu vida? ¿Qué pruebas necesitas salir adelante? ¿Cuál es esa problemática recurrente? A veces la vida parece un viaje, sí, pero en círculos, siempre en el mismo problema. Piensa, por favor, en algún problema que es recurrente con frecuencia en tu vida. Dios quiere que pases esa prueba. Y si no la has pasado, es porque necesitas volver a la instrucción del Señor y aprender y decir, la próxima vez voy a poder salir adelante. Fíjate cómo el pueblo de Israel la siguiente vez que estuvo en Cades Barnea fue totalmente diferente. En Josué capítulo 10 versículo 41 dice así: y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, o sea, fue toda la franja sur, toditita, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón subió. Entonces, la victoria del pueblo de Israel, la segunda vez que estuvieron en Cades Barnea, fue contundente. Si en la primera hubo una derrota, en la segunda hubo una total victoria. El pueblo de Israel habían aprendido la lección porque se instruyeron recurrentemente en la palabra de Dios. Filipenses 3:1 dice así: además, hermanos, alégrense por estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les he escrito, y para ustedes les hace bien que se los repita. El apóstol Pablo nos deja este mensaje, el cual tomamos como cita final de este estudio. Repite nuevamente la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio será algo así como repasar las lecciones más importantes para que la próxima vez que estés en tu Cades Barnea, tú puedas pasar la prueba de la mejor manera. Mi nombre es José Moreno. Dale clic en la campanita, dándole precisamente la aprobación necesaria a estos estudios. Compártelo con otra persona a la cual quieras bendecir. No olvides suscribirte. Nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor les bendiga. Shalom, shalom.